que ya está conectado, mi querido Alejandro Torres, que está con nosotros. Te saludo con muchísimo agrado y siempre con mucho cariño, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Jonathan, con mucho gusto de estar ya por acá en Resentidos y de saludar a toda la audiencia y a ti. Pues vámonos con el tema, porque traes dos temas y quiero que de los dos hablemos. El primero, pues, si te parece, con lo que vivimos el domingo, con unas jornadas de manifestación, que más de inicio creo que es de celebrar, que contrario a la narrativa de los medios de comunicación y de la comentocracia y de los políticos de la derecha de que México gobierna un autoritario, pues yo no sé en qué país autoritario pueda haber estas manifestaciones, incluso a favor de Israel, otras a favor de Palestina, una marcha de Catrinas, ¿no? Y otra a favor de los privilegios. Imagínense cuando en Europa todas las manifestaciones a favor de Palestina han sido reprimidas o empiezan a ser reprimidas o prohibidas en un país como el nuestro, con un gobierno tan libertario como es este, pues tenemos esa expresión de libertad de todas las expresiones, ¿no? Eso de principio, pero a ver, a fondo, ¿qué es lo que vivimos el domingo y cuáles son, Alejandro, los contrastes entre una y otra de las manifestaciones que se dieron o se llevaron a cabo en la capital el domingo pasado? Pues primero me gustaría resaltar justo ese contraste que tú mencionas, que es el de México con otros países, donde a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, lo que hemos visto pues es una represión a cualquiera de los movimientos que ha habido sociales en contra ya sea de los gobiernos de Estados Unidos, en contra de gobiernos europeos. Veíamos las protestas en España, en Francia también en meses pasados, y las protestas que vimos en los últimos días en favor del pueblo palestino revelaron que la postura de la mayoría de los pueblos del mundo es contraria a lo que muchos de los gobiernos de Occidente están sosteniendo en apoyo al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y bueno, eso afortunadamente también se expresó aquí en México. Creo que muchas y muchos nos preguntábamos por qué en México no había estado viendo estas movilizaciones. Había habido protestas ya en la Embajada del Estado de Israel, había habido protestas en la Embajada de Estados Unidos por la responsabilidad que tiene también el gobierno de los Estados Unidos al financiar buena parte del presupuesto militar del Estado de Israel. Y afortunadamente el domingo pasado vimos una muestra de solidaridad internacional poco antes vista, yo diría inédita en la historia del país. Y yo recordaba que con algunos compañeros que incluso estas movilizaciones que estamos viendo en todo el mundo en favor de la paz probablemente no se veían desde Vietnam, desde que el mundo entero, fundamentalmente incluso dentro de Estados Unidos, se movilizaban en contra de la guerra, del genocidio que estaba llevando a cabo Estados Unidos en Vietnam, en su afán imperialista. Bueno, pues aquí en México vimos una muestra de solidaridad internacional en contra de la guerra, en favor de la paz, de la libertad y de la autodeterminación de los pueblos, muy importante. Vimos una confluencia de muchos movimientos, hay que decirlo, había integrantes, colectivos y organizaciones que están con la Cuarta Transformación, pero también confluían ahí, como tú bien decías, buena parte de la izquierda que no está necesariamente con la Cuarta Transformación. Veíamos a muchas de las organizaciones de izquierda que así se identifican, que no coinciden con la Cuarta Transformación, pero al final nos encontramos en la plaza pública todas y todos unidos por una causa, que es la causa palestina, que es la causa en favor de la paz, en contra de la guerra, en contra del fascismo, que se vio este día, este domingo pasado, ahí en Reforma, en las calles de Reforma, una manifestación multitudinaria aún más grande que la que vimos de los trabajadores del Poder Judicial, que hay que decirlo, no solamente fue de los trabajadores del Poder Judicial. Justamente este domingo pasado hubo una protesta en la Embajada de Israel que convocó grupos que están en favor del Estado de Israel, pero encabezada esta manifestación por el Grupo de Amistad de Legisladores México-Israel, y ahí veíamos a Margarita Zavala,
a Emilio Álvarez y Casa y a representantes de la oposición en México, fundamentalmente de Acción Nacional, que se manifestaron afuera de la Embajada de Israel y posteriormente, después de estar ahí en la Embajada de Israel, se fueron a la manifestación del Poder Judicial en defensa de los privilegios del Poder Judicial. Pero al final lo que vimos el domingo pasado en la Ciudad de México pues fue una clara expresión de los tiempos democráticos, del esplendor democrático que vive nuestro país, y más allá de que hay quienes marchen del lado incorrecto de la historia, que es en favor de los privilegios, en favor de la guerra, en favor de quienes ostentan el poder en el mundo, como lo hicieron quienes marcharon allá en la Embajada del Estado de Israel y quienes defendieron a los privilegios del Poder Judicial, pues ahí nos encontramos al final en las calles y no hubo represión ni para un bando ni para el otro. Este es un derecho que ha costado mucho, que como tú lo decías hace un momento, pues ha costado muchas décadas, y aquí lo importante es cómo seguir avanzando en la conquista de esos derechos, pero no dar por sentado el que se tengan hoy en día estas libertades, sino que es una conquista de la izquierda. En nada se debe a la derecha, a pesar de que ellos también hayan salido a marchar a las calles a defender sus privilegios, pues en nada se debe esta conquista a la derecha, sino a la lucha de la izquierda y de los pueblos que pues afortunadamente lograron en 2018 que se lograra un cambio democrático en el país y en la Ciudad de México. Un cambio que por supuesto también estará en juego en las próximas elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local en la Ciudad de México, que pues al ser sede de los poderes de la Unión y ser epicentro político del país, pues debe de mantenerse, ¿no? Pero sin dudas un domingo muy movido acá en la Ciudad de México el que tuvimos, y que pues seguramente seguiremos viendo mientras sean tiempos de la Cuarta Transformación. Alejandro, a mí me llama la atención, para cerrar este tema y pasar al otro rapidísimo de lo que está pasando en la universidad, en la UNAM, el contraste también muy fuerte en el sentido de lo de Palestina, que era una manifestación por la vida y por los derechos, por nada más y nada menos que por el derecho más elemental del ser humano, que es la vida. Y por el otro lado teníamos el contraste de una marcha por los privilegios, ¿no? Ese es uno de los contrastes más fuertes que se pudieron ver y se pudieron dar casi al mismo tiempo en un mismo centro, ¿no? En un mismo lugar, prácticamente en el primer cuadro de la ciudad, en lo que es el centro, en Reforma y en toda esa parte. Creo que sí es importante decirlo, ¿no? Sí, absolutamente, justo nos encontramos, afortunadamente pues fue en espacios, en momentos diferentes, pero el mismo día una movilización en favor de los privilegios, en favor de la guerra, en favor de quienes quieren conservar un régimen de corrupción o quieren regresar a esos tiempos en los que existía un régimen autoritario de corrupción y de privilegios en el país. Y por otro lado, a pesar de la diversidad ideológica y política que existe dentro de la izquierda y dentro de los movimientos sociales, sí es muy importante destacar cómo hubo una unidad en torno a una causa que, como tú dices, pues es siempre la causa en favor de la vida, de la libertad y de la justicia, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Muy bien. Alejandro, a otro, ¿qué está sucediendo en la Universidad Autónoma de México? Estamos viendo un proceso de la cuestión de la selección del nuevo ¿cómo se le dice? Sí. Bueno, estamos hablando del nuevo rector, ¿no? O la nueva rectora de la máxima casa de estudios de nuestro país. ¿Qué reflexiones tienes o información tienes de este proceso? Pues sin duda es otro plano muy distinto al que vemos y al que hemos estado analizando respecto a las movilizaciones que se han dado en las calles, porque mientras esto sucede en las calles, en el plano institucional, en lo que tiene que ver con la vida al interior de la máxima casa de estudios del país, que es la UNAM, pues ha sido muy agitado. Es un espacio en el que, como hemos sabido, han tratado de mantenerse muchas de las élites que gobernaban, que estaban en el gobierno federal, en los gobiernos locales del PRI y del PAN, pues durante el periodo neoliberal vieron refugio en muchos de los institutos, de las áreas de la burocracia dorada de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la propia rectoría hemos visto un sistema que siempre ha sido muy autoritario, muy antidemocrático, en el que una junta de gobierno
decide de forma cerrada quién va a ser la persona que encabece los destinos de la máxima casa de estudios, que cabe destacar y recordar que es una universidad financiada por el pueblo de México, con los impuestos del pueblo de México, a pesar de ser una universidad autónoma, que esta es una conquista sin duda que se dio de la autonomía de la UNAM frente a los gobiernos del régimen priista. Pues esta autonomía, este es un momento en el que debe ser puesta en discusión. No quiere decir la autonomía que sea intocable, sino que debe estar permanentemente cuestionada para que esta autonomía no sea de los intereses del pueblo de México, sino sea una autonomía auténtica de los poderes fácticos, del poder económico que ha estado muy metido en la universidad, utilizando incluso presupuesto público durante muchos años para llevar a cabo investigaciones de forma gratuita que beneficien a las transnacionales, a muchas de las empresas privadas. Y todo esto que se da en la UNAM, tanto este funcionamiento interno que tiene privatizador o en beneficio de intereses particulares, tanto el contenido de los planes de estudio que se ha modificado durante todos estos años, cada vez más alejado en muchas de las carreras de lo que interesa a la mayoría del pueblo de México, pues también tiene que ver con la estructura orgánica de la universidad y con la democracia que se vive internamente. Estamos viendo una antesala a la elección del nuevo rector, en donde al día de hoy tenemos el paro en dos CCHs, en CCH Azcapotzalco, en CCH Vallejo. Tenemos dos facultades en paro, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Cuautitlán, la Prepa 7, la Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística y Traducción y, bueno, ya decíamos el paro en CCH Azcapotzalco. Son 6 escuelas las que se tiene hasta ahora reportado, pero pues en medio de este proceso, el día de hoy justamente hubo una consulta en diversos planteles, está transcurriendo entre el día de hoy y el día de mañana, una consulta que busca abrir este proceso de sucesión de la UNAM para preguntarle a las mayorías, tanto estudiantes, trabajadores académicos, qué universidad se quiere, cuál de los aspirantes que están en este momento compitiendo por la rectoría consideran que es el más adecuado, y más allá de que esta consulta pueda no ser vinculante ante la decisión que tome la Junta de Gobierno, sin duda es un acto político importantísimo que marca, y en las escuelas que están abiertas, a pesar de la censura de la rectoría, de quitar los carteles que anunciaban el día de ayer la realización de esta consulta, más allá de esa censura y de ese autoritarismo que se ve de parte de la rectoría, estamos viendo que ha habido mucha participación, y a pesar de estos obstáculos se está dando una demostración histórica de que la vocación de la mayoría de la comunidad universitaria es una vocación democrática, y que ya también está muy rancia la postura y la práctica autoritaria que pretende conservar esa burocracia dorada, no solo con el objetivo de que no se puedan escoger de forma directa a los representantes, sino con el objetivo real de que no se modifique la estructura del presupuesto de la universidad, que no se cuestione cómo se destina, cómo se utiliza el presupuesto de la UNAM, y que con ello pudieran ponerse en riesgo los privilegios de esta alta burocracia dorada, y así impedir que este presupuesto pudiera alcanzar para más y pudiera ser utilizado en beneficio de las mayorías de la universidad, que sin duda pues es tan importante para nuestro país. Pues este tema, querido Alejandro, yo creo que hay que tenerlo con más amplitud la próxima semana. Dijiste cosas que son bien interesantes, que quisiera que nos contestaras, pero que el tiempo ya no nos da, por desgracia. Pero me parece que la lucha de los estudiantes, la lucha estudiantil, pues es la lucha por el país. Literalmente tendría que ser así. Y creo que es importante hablar de esto, de esta democracia, de que se abra la máxima casa de estudios a la democracia, a que sí sea vinculante la expresión de los estudiantes, que sí sea vinculante, y yo diría no vinculante, sino la expresión máxima de voluntad de los destinos de la universidad, el pensamiento y la voluntad de los estudiantes, porque como tú dices, es la universidad de todos, porque todas y todos aportamos para que esta gran
universidad siga siendo gloriosa como lo es, y que hay amenazas evidentes, fuertes, de poderes fácticos, económicos y políticos que vienen de muchos años atrás, que se han devorado muchísimo de la universidad, sobre todo en este manejo corrupto de los presupuestos y el destino de estos, sobre todo para el beneficio de empresas, incluso muchas transnacionales. Así que te agradezco muchísimo esta información, mi querido Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, querido Jonathan. Yo estoy seguro de que sí, la transformación en el país e incluso en la UNAM es imparable. Entonces, pues estaremos dando seguimiento a este tema. Te agradezco muchísimo y nos estamos saludando. Que así sea, querido Alejandro. Un abrazo. Cuídate mucho, por favor. Ahí estuvo mi querido Alejandro Torres. Ya nos estamos yendo.